Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, qué tiempo precioso que estamos pasando en la presencia del Señor. Yo quisiera, en esta mañana linda que estamos disfrutando, levantar del texto que acabamos de escuchar de esta familia reunida, hermosa, al calor de la palabra de Dios, el número 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, yo no voy a hablar del pesebre, porque aquí los chicos se encargaron de explicarnos muy bien qué es lo que sucedió allí. Pero bueno, iba a suceder de esa manera. Iba a ser en Belén, porque de la tribu de Judá, del linaje de David, iba a venir el Salvador. Y así fue. Iba a ser en Belén, porque la misma palabra de Dios en labios del profeta Miqueas dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las naciones, de ti saldrá el Señor, el Salvador. Iba a ser en Belén porque aquel empadronamiento hizo que cada uno vaya a su aldea. Y allí salieron. Los que vivían en Belén eran los de la casa de David, y allí fue María y José, seguramente más despacio que otros. Y cuando llegaron a Belén, no había lugar en las casas, ya estaban todos hospedando. No había lugar en el Carabazar, que era un espacio que en todas las aldeas y ciudades del Camino Real se construía para los viajeros, ¿sí? Los que iban viajando. Y de camino tenían agua, pasto para sus bestias y un lugar donde recostar su cabeza. Pero no hubo ese lugar para el Señor. Y tenía que ser así, porque el Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios, no tenía lugar para recostar su cabeza. Y tenía que ser así, porque los hombres no le hicieron lugar.
Y tenía que ser así porque la palabra de Dios mismo dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él su rostro y lo menospreciaron. Tenía que ser así. Pero así como sucedió en este relato de Lucas, capítulo 2 y verso 7, yo quisiera levantar de aquí lo que sucede en el mundo en el cual vivimos, en la sociedad que compartimos. No hay lugar para Jesús en los corazones de muchas personas. No hay lugar para Jesús en las vidas rápidas que vivimos, corriendo de un lado para otro, tratando de cumplir, tratando de estar acá, allá, allá. No hay lugar para Jesús en la vida rápida, no hay lugar para Jesús en el vértigo. No hay lugar para Jesús en las vidas autosuficientes. Cuando decimos yo me arreglo solo, yo puedo con mis cosas, yo puedo dominar la situación, yo puedo dominar mi adicción, yo puedo dominar, yo puedo controlar, yo puedo hacer. No hay lugar para Jesús, así como no lo hubo en Belén aquel día. No hay lugar para Jesús en un corazón autosuficiente. Tampoco hay lugar para Jesús en un corazón orgulloso, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay lugar para Jesús en las vidas que acumulan y tienen más y más y más, y cuando obtengo esto ya quiero lo otro, y cuando tengo la última tecnología es el día más triste de mi vida porque ya salió la otra y no la puedo tener. Ahí no hay lugar para Jesús. Bueno, Juan, otro evangelista, toma este texto, pareciera que tomara el texto de Lucas capítulo 2, 7, y lo eleva, pero lo eleva al plano espiritual. Y en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan encontramos que Juan escribe, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Esta es la Navidad que disfrutamos, esta es la Navidad que hoy llena nuestros corazones. A lo suyo vino, vino a una tarea. Ahí dice lo, sin ese, a veces lo leemos con ese, a lo suyo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesús vino a esto, a un mundo que le cierra las puertas, como se las cerraron en Belén. A ese mundo viene a insistir, a golpear, a que si hay alguien que le da permiso, Él entra. Y cuando Jesús entra al corazón, las cosas cambian. Y cuando damos lugar al Señor Jesús, somos, dice la palabra de Dios, nueva criatura. Juan creció, fue viejo, se tuvo que exiliar, estuvo en una isla lejana y volvió a escribir. Lo que el Señor Jesús es el Señor Jesús de Belén, escribe a las iglesias, y a una que tenía un corazón así como contábamos, ¿no? De tener tanto, tengo tanto, no necesito nada. Me he enriquecido, decía, de nada tengo necesidad. Bueno, vuelve el Señor Jesús a golpear la puerta. En el capítulo 3, verso 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo poder disfrutar de esto. Qué lindo tener a Cristo en el corazón. Qué lindo hacerle lugar a aquel que vino a buscarnos,
a salvarnos, a perdonarnos. Y bueno, Lorena tiene algo más para decirnos acerca de esta salvación y de este Salvador, que es Cristo Jesús. Y el relato continúa y en el versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este versículo describe el mensaje que les había dado los ángeles a los pastores y describe una noticia espectacular, una noticia única e irrepetible, única para la historia de la humanidad, que ha nacido hoy un Salvador. Y podemos decir que hoy puede nacer un Salvador en nuestros corazones. Dice, nació hoy, un presente continuo, permanente. Y habla de un Salvador único, nos dio uno, no hay, dicen Hechos, no hay, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el único Salvador que Dios nos dio, porque dice que nos ama tanto Dios, que dio a su único Hijo para que se entregue por cada uno de nosotros. El único Salvador para la historia de la humanidad, que vino a redimirnos, a librarnos, a rescatarnos de la esclavitud del pecado. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, porque de tal manera nos amó que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, y como muchas veces lo leemos mal, crea, pero cree, es continuo, es momento tras momento, es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este Salvador, que la Biblia se encarga de decirnos que no es cualquier Salvador, sino que dice que es Jesucristo el Señor. Y que en esta noche, cuando estemos alrededor de la mesa, de los pan dulces y de los regalitos, podamos confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, que es el único Salvador que tenemos, que Dios nos dio, nos alcanzó, ¿sí? Nos lo humanizó, descendió de lo alto. Él prefirió no ser igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino venir a hacerse hombre como único Salvador. Este Cristo, que dice que nuestro Salvador, Cristo el Señor, es el que murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó para que nosotros podamos ser salvos hoy. Te invito a que en esta noche también podamos reflexionar en el único Salvador que es Cristo el Señor. Así es. ¿Se escucha? Hay otro versículo que dice, esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Este Dios único, Salvador, Dios, Jesús, nombre sobre todo nombre, tal vez parecía tan lejano en algún momento, y tomó forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros, como un niño vino. Un niño que está ahí en su cuna, no sale corriendo cuando nos acercamos. Todo aquel que se acerca está ahí. Y así vino Jesús. Y la palabra dice que en otros tiempos Dios había hablado muchas maneras y de diversas formas y en muchos tiempos, y ahora lo hacía por medio de Jesús. Nos mostraba la imagen de Dios, la sustancia del Dios vivo, en Él. Dios cercano, Dios se hizo cercano a nosotros. Y este niño no se quedó niño, creció, se hizo un hombre,
caminó entre nosotros y nos enseñaba cómo vivir. Él hablaba con las personas, máximas autoridades, y lo escuchaban y lo respetaban. Y caminaba por las calles y la multitud le seguía y lo aplastaban. Sin embargo, al clamor de Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, que clamó un ciego, Jesús escuchó en medio de la multitud y se detuvo a escuchar ese clamor y se acercó ante aquel que clama, ante la necesidad, y lo salvó y lo sanó. Así también a una mujer que ya muy dolida y humillada y habiendo buscado un montón de lugares, se acercó en el medio de la multitud despacito, intentando tocar el manto del Señor, se acercó creyendo, y Jesús no le pasó desapercibido. Él dijo, poder salió de mí. ¿Y quién es? Y esta mujer se humilló delante de él, dijo, Señor, soy yo, y la salvó, y la sanó. Dios es un Dios cercano, que hoy, por medio de su Espíritu Santo, sigue obrando a través de su iglesia, de sus hijos, y sigue escuchándonos, ¿sí? Él está cerca. Y dice la palabra, si escuchás hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿sí? Abrile el corazón para tener una nueva relación de padre e hijo. Amén. Amén, amén. Bueno, y el último versículo, que es Lucas 2:20, dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y agrega Lucas, como se les había dicho. Y podría haber terminado como habían oído y visto, pero agrega Lucas, como se les había dicho. Y yo me pregunto, ¿adoraban y glorificaban a Dios por lo que vieron y escucharon, o porque lo que vieron y escucharon fue tal y como se les había dicho? Y me preguntaba si cuando los pastores ven a los ángeles, escuchan el ángel del Señor y después ven a los ángeles cantar y termina eso y dice, bueno, vamos a ver esto que se nos ha revelado. Me pregunto si alguno habrá dudado, habrá estado, pero ¿estará realmente? ¿Vale la pena que vayamos hasta donde se nos reveló para ir a ver? Muy nuestro dudar de la palabra del Señor. Tendemos a pensar que no, que si se te aparece un ángel, claro que voy a creer, pero Jesús nos había advertido en la parábola nos advierte después del rico y Lázaro, que aunque un muerto resucite y les hable, igual no van a creer. Y me identificaba con esto, somos nosotros los que muchas veces dudamos de la palabra del Señor y necesitamos meter los dedos en las heridas para ver si es Él. Pero en el modo de ser de Dios, Él habla y cumple. Jesús es el verbo, Él es la palabra, y Él es, y no puede dejar de ser, ni contradecirse. Y para cerrar, es una verdad muy simple, que lo que Dios dice, lo cumple. Y todo sucede tal como Él dispone. Y que esta mañana y esta noche nos podamos alegrar en el gozo que tenían estos pastores al volver, de decir, se cumplió, lo que Dios nos dijo fue. ¿Cuántas veces nosotros dudamos y al volver de algún episodio donde vimos a Dios decimos, no nos falló, nos respaldó, estuvo ahí, nos acompañó a lo largo de todo el desierto? Bueno, es una noche oportuna para recordar eso. Y si lo que Él dice quisiera cerrar leyéndote
una porción de la palabra que hablaba antes de que el Señor Jesús venga, hablaba sobre su venida. Pero también la podemos leer hoy esperando su segunda venida. Y es Dios que habla. Y dice: recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Escúchenme ustedes, gente de duro corazón que están lejos de la justicia. Yo estoy acercando mi justicia y no está lejos. Mirá lo que dice: nada detendrá ya mi salvación. Yo pondré en Sión mi salvación y mi gloria en Israel. Si su palabra se cumple y nos dice que un Salvador nos ha nacido, entonces, ¿por qué dudar? Que puedas tener un tiempo de recuperar estas verdades que salen del texto, nada más que eso nos hemos propuesto, y tener tu deleite en el Señor Jesús que nace. La historia de Belén resulta muy interesante para escuchar y muy romántica para compartirla. Es linda, es una historia linda, dulce. Pero yo esta mañana quería aprovechar este último minuto para ayudarte a ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? Y es oportuno que nos advirtamos el uno al otro, que delante de la majestad de Dios a los humanos nos queda inclinarnos. Nosotros no estamos para hablar como si fuéramos periodistas o comentaristas de fútbol acerca del nacimiento del Señor, sino que nuestro espíritu necesita ingresar en un tiempo de reverencia delante de qué supone el nacimiento del Señor. La reverencia es un recogimiento de adentro, mediante el cual nos llamamos a recato y nos llamamos a nosotros mismos, a tomar conciencia que estamos frente a alguien que es mayor que nosotros. Y no hay ejercicio más útil, más sanador para el humano que encontrar un lugar donde humillarse. Nosotros, los seres humanos, necesitamos, por cómo hemos sido creados, encontrar un verdadero lugar donde humillarnos. Porque si no encontramos un verdadero lugar, terminamos humillados en lugares falsos, frente al alcohol, frente a una pelea familiar, frente a un abogado, frente al miedo, frente al temor, frente a un enojo, frente a un hijo, porque la vida, que no es romántica, trata con nosotros. Y si no encontramos la verdadera razón de nuestra existencia, que es adorar a Dios y humillarnos delante de su majestad, pues toda nuestra vida intelectual y nuestra vida espiritual y nuestra vida física está a los tumbos, a la Bartola, porque hemos sido creados para exaltar a Dios, hemos sido creados para vivir a la sombra del Altísimo, para vivir al cobijo de quien nos creó. Esto que te hablo de encontrar un lugar adecuado para humillarnos es muy contracultural y es probable que no lo escuches en ningún otro lugar más que en una comunidad cristiana donde se habla la Biblia, pues es la mejor recomendación que podemos hacer a la luz de lo que hemos recorrido en este día.
la persona de Jesús es la entrada que Dios ha establecido para que conozcamos su presencia. La entrada, yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. No hay otra entrada al Padre Celestial sino la persona de Jesús. Es estrecha la puerta, pero lleva la vida. Es por medio del Señor Jesús que vamos a encontrarnos con el Padre Celestial. Es por medio del Señor Jesús que nos vamos a encontrar con el Espíritu Santo. Es por medio del Señor Jesús que vamos a encontrar vida y vida en abundancia. Y me gustaba hoy que no te vayas de aquí sin escucharme de una forma clara y precisa que te estoy invitando a desarrollar tu espiritualidad humillada delante de la persona de Dios, delante de la presencia de Dios. Esa es la verdadera espiritualidad cristiana. Hay muchas espiritualidades dando vuelta. Muchas. Compartimos un mundo que está muy espiritualizado. Pero la verdadera espiritualidad cristiana es de rodillas, de corazón humillado, delante del Salvador que ha nacido para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que tengas una feliz Navidad. Claro que vos me entendés que te estoy diciendo, ¿no? Que tengas una feliz Navidad humillada, humillado, delante de la persona del Señor, verdaderamente ejercitando tu espiritualidad, auténtica espiritualidad de fe.